Buenos días, Doc. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Pueden habilitar sus cámaras, por favor? Buenos Hola días, Doc. amiga, ¿cómo No estás se encuentra amiga? en mi casa. ¿Podría mantener la cámara apagada? Sí, no hay problema. Doc, igualmente yo no estoy en Quito y me estoy compartiendo datos, entonces así se Ya, consumen menos. sí, no hay problema. Gracias, Doc. Hola María Emilia, ¿cómo estás? Darcy, Karen, Thais. Hola Carlita, Micaela, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Doc. Hola Liz, Yomilik, Fernando, ¿cómo están? Buenos días. Willy. Hola Sofi, buenos días, ¿cómo están? Evelyn. Hola Maritza, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Esteban, Kelsey, ¿cómo están? Buenos Buenos días, Doc. días. Hola Melanie. Hola Buenos Dani, días, Doc. Estefano. Ariel, buenos días. Ahí estamos. Perfecto, ahí están incorporando. Hola Mauro. Scarlett, buenos días. Hola Andrés, ¿cómo están? Buenos días. Ok, bueno. Un gusto saludarles. Espero que en este feriado hayan pasado bien. Tenemos que aprovechar ese tiempo. Hemos visto que de alguna forma, cuando solamente ven el video, es probable que no tengan la oportunidad de hacer las preguntas o de cuestionar los elementos que tengamos que analizar, o simplemente el hecho de que tú estés participando nos ayuda mucho en el análisis, en la resolución de los problemas que queremos resolver en el campo de la farmacología. Hoy tenemos un tema que es muy importante, es decir, nosotros terminamos el capítulo de farmacopatología. Este capítulo de farmacopatología nos trajo muchos aprendizajes. Entonces, si estos aprendizajes son importantes para nosotros, yo creo que es fundamental continuar con el mensaje. La pregunta sería, Darcy, ahí tienes algunas imágenes. Que te hacen recordar de farmacopatología. Para mi modo de ver, ¿cuáles son las preguntas más importantes o cómo resolveremos nosotros desde el campo farmacológico para evitar que estos procesos se den? ¿Cuál sería tu idea, Darcy? ¿Sí me escuchaste? Darcy, ¿sí me escuchaste? Darcy Navarrete. Sí, se fue un poco el internet, pero sí le escuché la pregunta. Y bueno, yo creo que aquí tenemos que ver primero algún fármaco que, bueno, detenga que afecte el mecanismo de acción de las células que están causando estas o citoquinas que causan estas enfermedades. Ujú. María Emilia, ¿qué harías tú para evitar que estos efectos secundarios se presenten con más frecuencia? Primero, bueno, no sé si sería preguntarle si el paciente es alérgico a algún fármaco. Ujú. Eso es lo más importante, creo yo. Es decir, los antecedentes, o sea, siempre averiguar cuáles son los antecedentes de los pacientes para ver si tienen alergia a alguno de los medicamentos o de alguna forma tratar de limitar. Y ese elemento es importante. Karen Nicole, si tú serías parte del Ministerio de Salud Pública y vas a incorporar nuevos medicamentos, y es tu responsabilidad, porque tú eres la autoridad del ARCSA, tú eres la directora del ARCSA, la que define qué medicamento ingresa y qué medicamento no ingresa, ¿qué harías tú, Karen, para evitar que se presenten estos efectos secundarios? Entonces sería como que verificar en este caso qué medicamentos logran causar este tipo de reacciones y Ujú. decir si es que tales medicamentos son los que más causan esas reacciones, obviamente diría que estos no deberían entrar en la lista para aceptarlos.
Ok, entonces ese es un elemento de aceptar o no aceptar. Y para eso tú lo que vas a pedir son una serie de estudios, de evidencias, en donde lo que tú vas a aceptar sean los fármacos, entre comillas, con mejor perfil de seguridad. Entonces, claro, estas imágenes son las que determinan que tengamos que identificar y buscar y hacer un trabajo de investigación para ver qué fármacos le administramos y qué fármacos no. Ingrid, ¿qué te recuerda esta imagen que tienes ahí? Que habían ciertos medicamentos que debían ser, o sea, bastante controlados, como que había una sección solamente para medicamentos que son administrados, o sea, que pueden tener algún riesgo Ujú, en una mujer en gestación y que ujú. podían afectar tanto a la mujer como al bebé. Exacto, entonces ahí tenemos una estatua que existe. Esta estatua tiene más o menos unos 60 años, más o menos. Carlita Racines, ¿qué crees que nos recuerda esta estatua? ¿Tú has sabido algo de esto? Eh, Puede ser que igualmente está representando uno de los patologías que puede provocar los fármacos en las mujeres embarazadas. Ujú. De hecho, ese es y está hecho una estatua. ¿Por qué? Porque te dice que eso debemos modificar, cambiar, cuidar y que quede en el histórico, que eso no nos podemos olvidar. ¿Por qué? Porque cuando no hacíamos los estudios durante el embarazo, entonces se administraba, por ejemplo, la talidomida. La talidomida es un fármaco que se utilizaba mucho en mujeres embarazadas cuando ellas tenían hiperemesis gravídica, quiere decir que vomitaban durante el embarazo. Ustedes han visto que ese es un síntoma muy frecuente, vomitar durante el embarazo. Entonces se administraba talidomida, pero como no se hacían los trabajos de investigación, el resultado era de que teníamos niños con amelias, con focomelias, niños que tenían estos problemas que nacían sin las extremidades. Obviamente era una situación tremendamente compleja, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto podía ser evitado si es que nosotros sabíamos que el fármaco generaba esto. ¿Ok? Entonces, con este antecedente, el objetivo nuestro de hoy es revisar cómo se deben desarrollar los fármacos, desde que tienes una idea farmacológica hasta que esté en tu consulta con capacidad de prescripción. Entonces vamos a ver cómo es las fases de desarrollo de un medicamento, teniendo como antecedentes en la historia de la talidomida en los años 60, como también en los años 30 hubo una intoxicación y una mortalidad muy grande de niños por por una sustancia tóxica que no era el medicamento como tal, sino era un excipiente que era el dietilenglicol. Este dietilenglicol determinó una mortalidad muy importante en niños por ser tóxico y que no era el principio activo, sino era un excipiente. Entonces, con estas historias, para nosotros es muy importante analizar cómo es el desarrollo de un fármaco. Y lo que queremos con ustedes es generar, ¿no es cierto?, un análisis, un sistema de cuáles pueden ser las fases del desarrollo de un fármaco. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Yo les voy a dividir en unos grupos, más o menos de unas 4 personas por grupo. Y queremos que ustedes discutan y que ustedes hagan un orden. ¿Qué se debería estudiar primero? ¿Cómo debe ser la fase de investigación hasta que un fármaco esté en nuestras manos? Es decir, ¿cómo deben ser las fases de la investigación del desarrollo de un fármaco? ¿De acuerdo? Esa es la pregunta. No se olviden de delegar un compañero para que este compañero nos exponga y nos diga cómo deberían ser las fases de desarrollo de un fármaco. Sí, Melanie. Doc, sí, es una pregunta tal vez algo relacionada con el tema. Sabiendo todas estas complicaciones que se pueden dar y que se deberían prevenir, y para no irnos tan antes como lo que dice de esto de las mujeres con Ujú. él,
con la talidomida. Talidomida, ajá. Por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó con lo de la ranitidina? Porque recientemente le sacaron del mercado y era un medicamento que se usaba chuta, en todo el mundo y bastantes personas. Ujú. ¿Qué es lo que ha pasado con la ranitidina? Lamentablemente lo que encontramos que la ranitidina puede hacer o sea, cuando vos tienes estudios de investigación ya en fase 4 que analizaremos con ustedes después, ¿qué es lo que observamos? Descubrimos a estas alturas del partido, después de tantos años de utilizar la ranitidina, que uno de los componentes del principio activo de la ranitidina puede generar factores de tipo oncogénico, es decir, puede generar cáncer. Y por esa razón ha llegado la incidencia, forma importante, que determina que el fármaco tenga que ser retirado del mercado. Justamente por este ejemplo que tú pones, Melanie, por eso tenemos que averiguar cuáles son las fases del desarrollo de un fármaco. Y vamos a retomar el tema, Melanie, cuando veamos las fases, a ver en qué fase estamos del fármaco y por qué recién nos enteramos ahorita. ¿Por qué no nos enteramos antes? Esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces, voy a dividirles en grupos para que ustedes, por favor, piensen, analicen, busquen cuáles son las fases. Y yo lo que quiero encontrar es la lógica de cuál es la fase, la lógica en tiempo del desarrollo de un fármaco, ¿de acuerdo? Nos vemos entonces en unos 5 minutos, ¿ya? Ya les divido en grupos. No se olviden de generar un delegado, ¿ya? Ok, bueno, hemos hecho esta pregunta de cómo vemos nosotros las fases, cómo se pueden desarrollar un medicamento. Hemos hecho 6 salas. En base al desarrollo de este tema, quienes estuvieron en la sala 1, cuéntenos por favor, ¿cómo ven o cuál en su criterio es la primera fase que se debe generar para el desarrollo de un fármaco? ¿Qué dicen? Ya, bueno, nosotros pensamos que en primer lugar sería, o sea, sería bastante apropiado como hacer una especie de investigación de tal vez enfermedades prevalentes que requieran de alguna que otra solución. Entonces podría ser como eso, ¿no? Una investigación inicial sobre enfermedades prevalentes. Luego vendría ya como la elección de el principio activo o el fármaco que podría llevar, o perdón, las moléculas que, que tuvieran una función dentro del organismo para quizás solucionar este problema. Ya una vez que se tenga ya el principio activo ya, o sea, ya escogido, podría venir ya lo que es como lo que podría decirse la experimentación, pero aún no en humanos, sino en animales. Animales. Ok. Ajá. Ok, más o menos tú estás planteando esa primera fase. Quienes estuvieron en el grupo 2, ¿cómo ustedes escogerían un fármaco? Porque dice Ingrid, escoger o tener un fármaco elegido, dice Ingrid. En el grupo 2, ¿cómo ustedes escogerían eso? ¿O cómo ustedes analizaron ese tema de escoger un fármaco? Bueno, nosotros dijimos que, bueno, esa etapa, primero debería haber como que alguna fase preclínica en la que se identifique como que el principio activo o las moléculas que componen el fármaco, y luego podrías venir una fase en la que se identifique la dosis tolerada del fármaco y sobre todo la seguridad y eficacia de este fármaco. Solamente que para poder responder, María Emilia, para poder responder las preguntas que tú dices, la dosis tolerante, eso ya implica un proceso mucho más allá de la química.
Porque sería hermoso que uno vea la química y entiende a tolerancia, dosis o efectos secundarios. En esa fase no se puede hacer eso. O sea, el fármaco no viene con un instructivo. El fármaco viene todo con preguntas, María Emilia. No viene con las soluciones, porque si no, eso sería el éxito. En la fase química no vas a poder responder a ninguna de a esas preguntas que tú me haces. Ninguna de esas puede ser respondida. Y es por eso el análisis. Es decir, ¿qué te da al principio? Es decir, yo voy a desarrollar un fármaco. Como mencionaba Ingrid, ¿cuándo voy a desarrollar un fármaco? Cuando yo tengo una patología o un problema a resolver. O sea, lo primero que existe es el problema. Ejemplo, ahorita el COVID. ¿El COVID qué fue? Un problema. Micaela, ¿qué teníamos que ver, qué hacer con el COVID? ¿Cómo fue la historia del COVID hace 2 años? Cuéntanos, Micaela. Yo, u Sí, otra vez. Micaela Villavicencio. Ya. Bueno, técnicamente apareció en el 2019, aproximadamente en noviembre, en lo que es en Wuhan, en eso de China, y de ahí, bueno, se fue esparciendo mediante por esto de la nueva, como que, industrialización, el hecho de que hay muchos vuelos, etcétera, entonces fue esparciendo por todo a nivel mundial, y bueno, sobre todo un desconocimiento total en un inicio, así que no sabían ni cómo tratar, ni siquiera los mismos que ingresaban en lo que es a UCI en este caso. Y ahí comenzaban a poner todo lo que consideraban ellos importante o necesario, y habían unos que funcionaban y otras que lamentablemente no, porque era todo a ciegas. Y de Para nosotros ahí, fue un problema gravísimo porque fue una emergencia, ¿no es cierto? Es decir, no nos dio tiempo de analizar el causante, no nos dio tiempo para generar posibilidades terapéuticas así como muy convencionales. Lo que nos pasó con el COVID fue una emergencia mundial, global. Y como te das cuenta, el fármaco ni viene con la indicación, ni viene con la dosificación, nada. Todo es un descubrimiento. Y al principio es puro incertidumbre, que era generada por un virus. No, que no ha sido el problema el virus, que ha sido el problema que genera una trombosis del COVID. ¿Por qué? Porque la gente se empezó a morir por trombosis, ¿no es cierto? Y no es que la gente miente, sino que explica lo que puede ver. Al principio vimos que era un virus, que era respiratorio. Después vimos que era un proceso que generaba trombosis. Después nos dimos cuenta que había un problema gastrointestinal. Después nos dimos cuenta que también habían problemas conductuales emocionales. Es decir, no es que la gente miente de inicio, sino ve lo que puede ver, hasta donde puede ver. Pero claro, eso costó muchísimas muertes, ¿no es cierto? Entonces, tenemos primero el problema. Cuando tenemos el problema, Andrés, ¿qué es lo primero que se necesita resolver? ¿O qué es lo que uno quiere resolver? Mm, a ver, no te diría la pregunta, pero bueno, ante el problema, lo primero que intentamos resolver es, bueno, con respecto al fármaco, ver si es seguro. Imagínate que si nosotros queremos ver primero el fármaco seguro, estás en el COVID en el año 19. Y eso es lo primero que queremos ver, un fármaco seguro. O bueno, tratar un tratamiento lo más pronto posible, ¿no? Para esa gente que está muriendo. Cualquier cosa que ayude. Ujú. Pero lógico, hay, y menciona Micaela, dice al principio vimos que unos fármacos servían, que otros fármacos no servían. Entonces, eso es súper importante tomar en cuenta, decir, ¿qué es lo que tú estás haciendo con eso? Yo lo que quiero es que ustedes se ubiquen en el problema. Supongamos que ustedes eran el grupo de médicos que tenían que resolver el tema del COVID. En eso me pongo. O sea, no delegues la función a otros. Vos ponte en la posición del problema. Tú eres el dueño del problema. Kevin, tú eres el dueño del problema. Se está muriendo gente. ¿Ya? Tú como médico formas parte de este grupo. ¿Qué haces? ¿Qué pensarías hacer? Claro, primero tendría que, sé que tengo que actuar de una manera inmediata, puesto que veo que es una enfermedad que está causando mucha muerte. Entonces, lo que yo haría de entrada es mandar una investigación de campo para más o menos tratar de conocer por dónde empezó el problema para poder ahí direccionarlo a saber qué hacer. Es decir, primero identificar en dónde está el problema. Porque Andrés, tú no vas a buscar de entrada un fármaco seguro si no sabes ni siquiera de qué se trata. O sea, ¿cómo buscas un fármaco seguro si no sabes ni siquiera cuál es el agente causal? Ni de dónde viene la enfermedad. ¿Sí me explico?
Entonces, por eso es que yo les hago este ejercicio de que vayan y averigüen y busquen cuáles son los pasos iniciales cuando cuando yo tengo un problema de esta naturaleza. Entonces, lo primero no es buscar un fármaco seguro, lo primero es buscar quién es el generador del problema para saber por dónde yo puedo desarrollar. ¿Sí me explico? Entonces, yo le estoy poniendo, ustedes son los mega científicos, doctores que van a resolver el tema del COVID. Supongamos que pasa un tiempo y viene una nueva pandemia con otra perspectiva, diferente. Y ahora ya no somos nosotros los que manejan, sino son ustedes los que manejan. Ya después de 8 años, ustedes van a estar a cargo del manejo del problema. Y tienen que aprender de la experiencia. Es decir, ¿qué les pasó con los doctores en el año 2019? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué pasó? ¿Por qué se murió tanta gente? ¿Actuaron mal? ¿Actuaron en un momento que no era el adecuado? ¿Hicieron malas cosas para yo no hacer? Entonces, esas son las preguntas trascendentes. Esta no es una clase para que vos aprendas, sino que vivas de la experiencia que el COVID nos ha dejado. O sea, si el COVID no nos deja experiencia y aprendizaje, imagínate qué nos dejaría. Entonces, eso es lo importante. Entonces, resumiendo, Matías, lo primero que teníamos que hacer en tu orden, ¿cuál sería lo primero que debemos hacer frente a un problema nuevo? Lo primero que deberíamos hacer en este caso sería conocer los antecedentes del problema. Ujú, O sea, conocer qué es la variante o la alteración dentro de la normalidad que planteamos correcto. para, en base a eso, ir generando el desarrollo del fármaco. Ok, primerito, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son los agentes que pueden ser bacteriales, virales, metabólicos? Ahí está el primer punto. Y como ves, Matías, no siempre nos dan todo el tiempo del mundo, ¿no? Nosotros casi no tuvimos tiempo. Es decir, empezó el problema, empezaron a morir y ya no tuvimos mucho chance hasta que nos dimos cuenta que era un problema viral, era un problema que generaba multisistemas, que generaba un problema de un virus aeróbico que se esparcía por el aire, complicaron los viajes y se hizo una pandemia porque a través de esta metodología todos los países se contaminaron. Entonces, es un tema importante. Cuando ya supimos que era un virus, entonces se empezaba a probar con antivirales anteriores. Es decir, lo que yo ya conocía. ¿Qué pasó, William, con los antivirales anteriores, con lo que nosotros conocíamos, con los antivirales clásicos? ¿Funcionaban para este virus nuevo? No, no funcionaba tanto. No funcionaron. Y ese fue el problema, porque donde nosotros utilizábamos cualquiera de los antivirales, sí, si utilizaba cualquiera de los antivirales y funcionaba, entonces no teníamos este problema. El problema fue que no funcionaba. Entonces nosotros primero lo que hacemos es coger todo lo histórico. Y claro, cuando yo ya voy a querer dar un medicamento, voy a buscar que el medicamento sea seguro, sea efectivo. Pero eso es un paso muy grande, es un paso muy largo. O sea, debe pasar mucho tiempo para que esto suceda. Lo que sí pasa es que yo puedo tener como antecedente, ¿qué tengo ahorita? Teníamos los antivirales, el aciclovir. ¿Funcionó? No funcionó. Nada de lo que yo conocía funcionó. Entonces, al no funcionar nada de lo que yo conocía, nos obligaba a buscar un medicamento, una droga, una sustancia nueva con esto. ¿De acuerdo? Entonces, en la gran mayoría de casos, nosotros tenemos que hacer trabajos y estudios de investigación. Este es el otro problema también. En los estudios de investigación, yo no puedo tomar al individuo, a la persona con la que voy a investigar, no le puedo tomar como conejilla de indias y hacer cualquier cosa. Antes se hacía. ¿Tú has conocido alguna historia, Evelyn Sánchez? ¿Tú conocías alguna historia de en alguna época en donde la gente simplemente, o los médicos o los investigadores, cogían a las personas y hacían cualquier cosa, investigaban como querían? ¿Qué dices, Evelyn? Creo que sí, no recuerdo el nombre, pero habían tomado sus células y después habían hecho un ensayo y encontraron la cura de una enfermedad, pero nunca le pidieron como su consentimiento informado para mostrar, o sea, para estudiar con sus muestras. Si tú serías la paciente, Evelyn, ¿aceptarías que hagan cualquier cosa?
¿Qué pedirías tú? No, o sea, yo pediría que me garanticen que no me va a ocasionar un daño mayor. Por ejemplo, porque una cosa es hablar en teoría y otra cosa es vivir en la práctica, ¿no es cierto? Yo me enfermé de COVID y cuando estuve enfermo de COVID fui al hospital. Se supone que se complicó un poco, ¿no? O sea, se complicó, terminé en el hospital. Y cuando estuve en el hospital, entonces me vinieron y me dijeron si que podía ingresar a un estudio de colchicina. ¿Por qué? Porque estábamos en la época en donde el proceso inflamatorio se iba expandiendo y empezaban a tener muchas complicaciones y procesos inflamatorios muy severos. Entonces, hicieron un protocolo de análisis de un estudio de una posible, de un fármaco conocido, pero posible apoyo y acción en este campo de la inflamación por el COVID. Entonces, claro, si a mí me tienen que decir qué me van a hacer, qué beneficios voy a tener, qué riesgos voy a tener. Entonces, eso es súper importante. No es como antes que vos ingresabas a protocolo de investigación, ¿ya? Evelyn tampoco quiere decir, yo no voy a prestarme a un trabajo de investigación y que pase lo que pase conmigo, ¿no? Entonces, tiene que ser informado. Ese es un elemento importante que pasa aquí. Sí, cuando tengo un nuevo problema, yo tengo que investigar. Entonces, yo debo tener elementos básicos de un orden en la investigación. Yo no puedo hacer cualquier cosa, porque nosotros tenemos ya sujetos y normas y hay protocolos básicos de cuáles son las fases del desarrollo de un fármaco en su fase de investigación. ¿Quiénes son los que controlan todo esto? 3 instituciones a nivel mundial, la FDA, el Comité Europeo y el Comité de Salud japonés. Es decir, los continentes están divididos, están evaluados para poder continuar con el proceso. Y eso para nosotros es muy importante tomar en consideración, ¿no es cierto? Es fundamental que nosotros veamos que este proceso no se puede dar como quiera, tiene que ser ordenado. Entonces, en ese orden queremos analizar qué hacemos primero. ¿Qué hacemos primero? ¿De acuerdo? Entonces, antiguamente no habían estas instituciones, no había una normativa. Y hace muchos años también los descubrimientos eran hallazgos muy casuales, como por ejemplo Fleming, cómo descubrió la penicilina. ¿Cómo fue que hizo el descubrimiento de la penicilina, Mauro? ¿Tú sabes la historia de él y cómo se descubrió? Cuéntanos, recuérdanos así muy rápido, Mauro. A ver, la historia como tal, o sea, con todo el contexto, no la tengo muy clara, pero la cuestión es que él en sus placas puso la penicilina, que es como secretada por un hongo, y en el crecimiento de bacterias vio que en algunas no habían crecido, entonces se vio inhibido por el crecimiento, entonces se puso a ver por qué. Me parece que le había Pero caído. él puso, fue Me así. parece que le había caído el Sí, hongo porque por él no error. puso, se le ha caído, Ajá. se le ha contaminado. Kelsey, ¿qué dices tú? Soy malísimo. ¿Eso fue así como porque él sabía o fue un accidente o fue un hallazgo casual? ¿Qué dices, Kelsey? De lo que yo tenía entendido fue un hallazgo casual. También no me acuerdo qué estaba investigando, pero se le contaminó esa caja Petri y luego, o sea, la había dejado como que olvidada porque dijo, bueno, se contaminó, no sirve. Pero luego de un tiempo se dio cuenta de, como dijo Mauro, que bacterias no crecieron, que que no había crecimiento de colonias ahí. Entonces lo investigó y el hongo, no me acuerdo bien cómo se llama, pero es como penicillium, y luego de ahí nació la penicilina. Ajá, fue un hallazgo casual. Fue un hallazgo, fue un accidente que resultó para nosotros espectacular en nuestra vida porque se descubrió que este hongo que se llama el Penicillium notatum, este contaminó los cultivos de las cajas Petri de este amigo y encontró esos halos, ¿no es cierto? Que hoy en día para nosotros es fundamental. Cualquier antibiograma, cualquier examen de antibióticos que tú quieras dar necesita antibiograma para saber que las bacterias a cuáles son sensibles y a cuáles son resistentes. Entonces, hace muchos años las experiencias y los descubrimientos eran así como muy casuales. Ahora ya no tanto, ahora es como se conduce mucho, hay mucho desarrollo, mucho conocimiento, entonces
Ya no esperas de un conocimiento tan casual como hicimos nosotros ahora en el COVID. O sea, buscaste la forma de resolver. No estábamos esperando para ver si sale por ahí un medicamento así medio milagroso. ¿Ya? Ahora ya no es tanto, ahora se busca, ¿no es cierto? Entonces, se genera mucho desarrollo. ¿Cuál es la diferencia entre hace 100 años con el día de hoy? Una gran tecnología biológica y bioquímica, biomolecular. Ese gran desarrollo es el que determina una diferencia con posibilidades de que tú generes y formes nuevos medicamentos. Entonces, tengo el problema, lo primero que hago es buscar cuáles son las posibles alternativas basadas en la experiencia y en el conocimiento que tú tienes. ¿No es cierto? Entonces, si yo tenía un virus, yo tenía los antivirales, voy a las sustancias químicas para ver cuáles de ellas podrían cumplir un rol y una función. Entonces, cuando la primera fase es una fase de carácter bioquímica, física y bioquímica. Cuando yo digo físico y bioquímico, entonces, en la primera fase, Ariel Medina, en la primera fase, si es que son investigaciones de carácter física y química, ¿qué buscarías o qué quisieras saber de la sustancia posible terapéutica, Ariel? Primero para ver si reacciona dentro del cuerpo y si reacciona, que sea algo medianamente esperado de lo que... ¿Qué dices, Estefano? ¿Eso buscarías primero, la reacción en el cuerpo del paciente? O sea, ¿Ese es no, el primer análisis físico-químico? ¿Qué dices, Estefano Salguero? Pienso que tal vez podría ser en la primera fase de este nuevo fármaco, ¿no es cierto? Ver más o menos, sí, la farmacodinamia tal vez de lo que tenga dentro del organismo. La farmacodinámica de lo que tienes dentro del organismo. ¿Qué es la farmacodinamia? ¿Qué dices, Elisa? Eso preguntaríamos primero, Elisa. Guachamín. No, yo creo que... ¿Qué que antes de preguntaríamos primero? en sí las características, porque es que si ya voy a lo que es el cuerpo, entonces ya me estoy saltando más cosas. No conozco bien al... No le conoces nada. ¿Cómo actúas en el cuerpo si no le conoces nada en lo absoluto? ¿Qué haríamos? ¿O cuál es mi primera pregunta? Si es que en verdad afecta a la diana que estoy tratando. Si es que afecta a la diana, es decir, voy a ver si es que le afecta al virus. Ok, puede ser. Pero antes de eso, ¿qué dice Sophie Viteri? ¿Qué te preguntaría si estamos viendo estamos dando los primeros pasos de una posible sustancia que tenga un efecto terapéutico? ¿Qué preguntarías primero, Sophie? No te escuchamos bien. O sea, usted mencionó que eran procesos físicos y químicos, entonces yo quería ver como que las propiedades y los procesos moleculares que se van a llevar a cabo una vez, o sea, en la primera fase del fármaco, de cómo va a actuar en un inicio dentro del organismo, pero procesos, o sea, vías moleculares, no sé, todo eso. Veo que hay una tendencia a ir a investigar primerito o pensar primero qué es lo que va a hacer el fármaco en el cuerpo. Y esa no es la primera pregunta. Eso es larguísimo, eso es después. ¿Qué es Melanie? No sé si esté viendo, pero podríamos ver primero, digamos, como que ya estamos estudiando los principios bioquímicos y ver in vitro tal vez si este fármaco es efectivo y después yo recuerdo que en alguna materia nos decían que habían peces que eran como un poco transparentes y se enrollaban rápido. Entonces, primero ver si cumplen lo que buscamos y después como que empezar a ver efectos adversos y eso, pero sería, claro, tal vez en cajas Petri in vitro con las células y después tal vez en animales y después en personas. O sea, es que tengo un camino larguísimo. Hasta pensar en el ser humano, el camino está larguísimo.
Entonces, lo primero que yo tengo que ver es la parte física y química, quiero decir, qué peso molecular tiene, qué pH tiene, a qué grupo de sustancias químicas pertenece, es un ácido, es una sustancia alcalina, cuál es el peso molecular, es hidrosoluble, es liposoluble. ¿Sí me explico? A eso se refiere las características físicas y químicas primero. Tú no puedes exponer sin conocer nada, no puedes exponer a una persona o ser humano a nada, porque encuentras primero que la sustancia puede ser muy ácida y no aplica para nada, y nomás se queda. No llega ni siquiera, Melanie, a las pruebas celulares. Si yo tengo una sustancia muy ácida, no llega a las pruebas celulares. Entonces, in vitro, ¿qué es lo que yo voy a preguntarme? Y ese es el tema, es decir, ¿qué debo preguntar primero? ¿Qué sustancia química es? ¿Qué elementos tiene? ¿Qué procesos moleculares tiene? ¿Cuál es la solubilidad? Es decir, preguntas químicas y físicas. ¿Cuál es el pH? ¿No es cierto? Eso es lo principal que yo voy a buscar. Hacer lo que llamamos nosotros estudios preclínicos. Y ni siquiera llego al sistema de estudios preclínicos en modelos animales, ni en peces, ni en ratones, ni en conejos. O sea, yo primerito tengo que hacer una investigación de tipo química y física de la sustancia. Cuando yo tengo una idea de esta sustancia, yo puedo inferir o comparar o puedo pensar y decir, esta sustancia con estas características químicas es probable que tenga un perfil farmacológico y que pueda desarrollar o hacer un mecanismo de acción basado en el conocimiento histórico que yo tengo. Pero si yo no tengo esto primero, nunca vas a generar un trabajo o vas a poner en exposición al ser humano si no sabes nada de esto primero. Entonces, Mariela, supongamos que ya conocemos el pH, conocemos la estabilidad, conocemos que es hidrosoluble o liposoluble, ya conocemos características químicas y físicas y que puede tener un perfil. ¿Cuál sería el siguiente paso, Mariela? Mariela Brito. Después de esto podría ser que, o sea, después de ya saber así el perfil, podríamos ya ver si sería como que tiene eficacia o no. ¿Cómo harías para saber si es que tiene eficacia? Esa sería la siguiente pregunta para ti, Mariela. O sea, hacer así que los estudios en sí. ¿Cuáles estudios? O sea, ¿cómo me explico? O sea, como que tipo tratar de hacer como que, ya, o sea, como que tratar con personas así como sanas y, bueno, con las personas que necesitan este medicamento. ¿Qué dice Miguel? De aquí vamos directo a los pacientes, a las personas sanas o a los pacientes que requieren el medicamento. ¿Qué es Miguel Ángel? Ya, o sea, yo creo que ya después de, o sea, lo que según hicieron en el COVID primero fue poner el virus, apartarle, y según medicación ver qué rompía la membrana. Y después de eso, sí, con personas que creo yo primero están graves porque son las primeras personas que necesitan el medicamento, y de ahí sí. Ok, bien complicado esa forma de pensamiento, bien complicado. Podríamos nosotros llegar a generar, o sea, la historia como la de la talidomida o la historia de las que no queremos que pase. O sea, si nosotros hacemos eso, nos va a pasar muchos problemas y nosotros empezamos diciendo, ¿cómo hacemos para que eso no nos pase? ¿Sí me explico? Porque yo no puedo investigar así. Eso es justo lo que no queremos que pase. Entonces, Mariela, tú querías comentar ahora. Podría ser, o sea, no, tendríamos que comenzar con animales y después con Eso, lógico. Es que yo no me puedo ir directo. Yo sé que hay una necesidad, Miguel. Es decir, los pacientes están muriendo, yo tengo que buscar una alternativa, pero yo voy a buscar alternativas que ya de alguna forma sabíamos, conocíamos. Ya al principio hicimos todo lo que se pudo. No se pudo, ¿sí o no? No funciona, no funciona, no funciona, se seguían muriendo las personas. Hacíamos lo que se podía y no funcionaba. ¿Ya? ¿Qué dice Fernando?
Nicolás. Yo tengo una duda. Actualmente, o bueno, últimamente se ha estado promoviendo el hecho de que ya no se usen animales para la experimentación clínica. Entonces, en ese caso, ¿en qué se podría experimentar? No, es buena pregunta, dura la pregunta. ¿Cómo hacemos en esa fase si es que incluso modelos de animales ya no se aprueban con facilidad? Entonces, ¿sabes por qué, Fernando, esto pasa? Porque hace muchos años los trabajos de investigación no se utilizaba procesos y protocolos adecuados, se hacía y se cogía los animalitos como quiera. Hoy día tenemos que respetar eso. Si eso pasa con los modelos animales, imagínate cómo a esta altura del partido ya le pongo yo directo a una persona y al paciente más grave. O sea, estoy pero lejísimos de poder hacer eso. Entonces, ahora por esa razón, Fernando, se hacen modelos con protocolos, con bioética. Es decir, yo tengo que ver en qué tipo de animales, con qué condiciones y cómo yo tengo que hacer, porque yo no puedo generar un proceso de sufrimiento a un animal. Yo tengo que buscar la forma de investigar, de saber, primero en modelos animales, ¿no es cierto? ¿Ya? Y cuando eso yo ya sé, entonces yo puedo trabajarlo, porque eso también pasa. Entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta? La primera es la química, la física, ¿no es cierto? Después de eso, entonces yo voy al modelo animal que dice Fernando, pero con respeto. Ahora, entonces, si yo me voy a ir a un modelo animal, la pregunta es, o mejor dicho, es decir, ¿qué quiero saber? ¿Qué es lo que yo quiero investigar? Porque yo no me puedo ir al modelo animal y, Dani Benavides, ¿qué quieres preguntar? El animalito te va a dar las respuestas, ¿ya? Danielita, ¿qué quieres preguntar? Eso es lo que este ratón te está diciendo a ti. A ver, doctora Benavides, ¿qué quiere que yo le informe? ¿Qué quieres preguntar, Dani? Yo creo que sería ya si es que hay algún efecto secundario o adverso del fármaco. Ujú. Te puede dar, ese animalito te puede dar esa pregunta. Pero solo eso queremos averiguar o qué más tenemos que averiguar. Leandra, ¿qué dices tú? ¿Qué le averiguarías? ¿O qué información te va a dar este animalito? O sea, Con el conocimiento de igual, farmacología que ya sabes. o sea, igual que Dani diría efectos secundarios o cómo actúa el fármaco en el organismo de él, o sea, y no sé, tal vez la toxicidad, en cuánto tiempo es efectivo, no sé. Pero ustedes ya saben farmacología. Hay elementos de farmacodinámica. ¿Ustedes averiguan primero la farmacodinámica o también debemos averiguar la farmacocinética? ¿Qué dices, Yomili? A ver, pues yo creo que también debemos averiguar la o sea, en sí la actividad biológica como que una evaluación podríamos hacer de la actividad biológica del fármaco. ¿Qué más averiguarías? Porque sería la misma, sería la misma respuesta. Entonces, sí, sería lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia. Y cuando dices que vas a averiguar, Maite Pozo, cuando vas a averiguar la farmacocinética, entonces, ¿qué vas a averiguar? Sería esto de la absorción, la liberación, Es la exactamente. eliminación. Es fundamental. Yo sé que toda la tendencia del ser humano es averiguar cómo funciona y qué cura. Pero hay un montón de pasos previos que son muy importantes. Entonces, en este modelo animal, ¿qué es lo que vamos a averiguar? ¿Cómo se absorbe? ¿Cómo se metaboliza? ¿Cómo se elimina el fármaco? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se libera? Y en los modelos animales, este animalito es el que nos va a dar esas respuestas. ¿Sí? Y eso va a ser muy importante para nosotros, porque en estos modelos animales nosotros tenemos que investigar todas esas fases de farmacocinética y de farmacodinamia. Y obviamente en esos modelos animales nos va a dar cuál es la DL50, la toxicidad. ¿Sabes lo que es la DL50, Carlita Racines? ¿Qué suena la DL50? ¿Has oído? No,
escuchado, pero me suena como que es no sé, como algún límite que tiene el fármaco, o como lo máximo que se podría tomar del fármaco antes de que sea tóxico. Está vinculado con la toxicidad. ¿Quién sabe qué es la DL50? La dosis letal 50, entonces. Eso quiere decir DL, dosis letal 50. Calculen qué es la dosis letal 50. Como la cantidad de la sustancia que puede ya llegar a matar al individuo. Al 50% de esos ratones. Se llama la DL50, se estudia aquí. Porque vos no vas a hacer la DL50 en estudios humanos, ¿no es cierto? Es decir, ¿con qué dosis se muere el 50% de los pacientes? Eso no vamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces, en los modelos animales se saca la DL50. ¿Con qué dosis se muere el 50% de los animalitos de investigación? Entonces, pero yo tengo preguntas previas: farmacocinética, farmacodinamia, absorción, distribución, metabolización, eliminación, liberación del fármaco. Primero todo la parte química. Y después de eso, yo ya puedo ver aquí cuál es el mecanismo de acción, con qué receptores actuó, pero todo en el modelo animal. Esta fase se llama fase preclínica, pero del modelo animal. Y eso es muy, muy, muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Recordemos que ya Fernando nos decía, yo debo tener protocolos y yo tengo un manejo de la investigación. Yo no puedo hacer cualquier cosa. Yo tengo que manejar con principios de bioética, incluyendo en los modelos animales. Entonces, estos procesos, estos modelos animales nos responden o nos dan esa indicación, y yo debo tener procesos y modelos de investigación debidamente normatizados. ¿Ya? Y eso va a ser muy importante. Ok. Entonces los animalitos, este ratoncito ya nos hizo y ya nos indicó la dosis letal, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza, y ya está. Entonces, con esa información, Thais Sáenz, ¿cuál sería tu siguiente pregunta? ¿Cuál sería la siguiente fase? Ahorita ya vendría como en humanos, ya cómo va a actuar en humanos después de ver cómo actúa dentro de, o sea, en los modelos animales. Ajá, sería ahora en humanos. ¿Pero qué preguntarías, Thais? ¿Cuál es la dosis máxima que podemos ocupar en ellos? Es una buena idea, pero no es el momento todavía para eso. O sea, yo tengo muchas preguntas previas para decir cuál es la dosis en humanos. O sea, yo tengo todavía preguntas previas muy importantes. ¿Qué es, Melanie? ¿Qué preguntarías? Mira que estoy aquí recién, estoy en el modelo animal. ¿Qué preguntarías tú, Melanie? En humanos preguntaría si es seguro, porque, por ejemplo, recuerdo que cuando vimos lo de embarazadas, había algunos que en animales como que no presentaba riesgo, pero tal vez en embarazadas sí. Ok, yo me voy a preguntar esos riesgos, pero lo último que voy a hacer, Melanie, lo último que voy a hacer es esa pregunta que tú dices. O sea, en embarazo yo tengo que hacer un camino muy largo para preguntarme en el embarazo, porque de aquí saltarme a la pregunta del embarazo está muy lejos. Sí, o sea, no tanto en embarazadas, pero digo como que ya en las personas normales, por ejemplo, en lo del COVID. Aunque, bueno, no sé si mal ejemplo, pero diciendo que los animales tuvieran COVID, digamos, ya sirvió ese medicamento, lo que sea en el ratón, entonces ahora preguntarnos si eso va a servir en las personas. Toda la información, o sea, lo que nos dice Melanie es, toda la información que tuvimos en el modelo animal, ahora queremos preguntarnos las mismas preguntas en el ser humano. Hacer las mismas preguntas en el ser humano. Entonces, si yo digo hacer las mismas preguntas en el ser humano, entonces, Priscila, ¿qué es lo que vamos a preguntar en el ser humano? Si yo debo hacer las mismas preguntas que hice aquí, con excepción de una, o sea, ponte la DL50, no le voy a hacer preguntas en el ser humano. Es decir, ¿con qué dosis se muere el 50% de los hombres? Eso yo no voy a hacer. Entonces, ¿qué preguntas sí puedo hacer, Priscila? O sea, si el principio activo como que fue bueno en tanto en la prueba que hicimos en los animales, y si va a resultar igual en los humanos. Entonces también si los mecanismos de acción que tuvo esto, o sea, va a ser igual.
Sí, va a ser igual. Entonces, si es que tengo la misma absorción, si tengo la misma distribución, eliminación, metabolización, eliminación del fármaco. Si es que el mecanismo de acción va a ser el mismo. ¿Sí me explico? Eso vamos a preguntar. Entonces, si eso voy a preguntar, ¿sí? Si eso es lo que yo voy a preguntar, ¿en qué tipo de personas daría el trabajo de investigación? ¿Qué dices, Nicole Benítez? A ver, si es que serían personas, o sea, sería como que para comparar primero un estudio de personas sanas, quizá, ¿Por qué y en después, o personas sea, sanas? porque no le vamos a dar en tal caso este tratamiento, no sé, para probar en personas que ya tienen la enfermedad y puede que les genere una reacción adversa, o sea, puede complicarles más la enfermedad a ellos. Primero puede ser por el hecho primero puede ser por el hecho de que un paciente, una persona enferma, no tiene la misma dinámica que una persona sana, pues, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a averiguar si es que se absorbe, si se distribuye, si se elimina, si se metaboliza igual que en el modelo animal, yo tengo que buscar primero en personas sanas. Pues. Porque imagínate cómo busco el fármaco en su metabolismo en una persona con cirrosis o una persona con insuficiencia renal. ¿Crees que en una persona con insuficiencia renal voy a tener la misma dinámica, la misma farmacocinética que el modelo animal? No. Por lo tanto, tenemos que buscar en personas sanas. En personas sanas en donde yo encuentro en la fisiología cómo funciona ese fármaco. Cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza, cómo actúa sobre los receptores. ¿Cómo hago esa idea en personas diabéticas que tienen malos receptores? Entonces el resultado me va a salir mal. Pues. Entonces yo debo trabajar primero en personas sanas. ¿Por qué? Porque trabajo en personas sanas porque ellos son los que me van a dar a mí la respuesta de cómo se absorbe, cómo se distribuye, sabiendo que yo tengo información previa del modelo animal. ¿Sí me explico por qué debo hacer en personas sanas? Camila de Chirema, ¿por qué tengo que ser en personas sanas esto? Porque así voy a entender el mecanismo de cómo funciona prácticamente el fármaco para poder ya aplicarlo a una persona que tiene la enfermedad. Correcto, entonces yo voy a tener aquí posibles efectos tóxicos y amido. Ojo, ya no vamos a medir la de L50, ya les expliqué el por qué, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo se absorbe, cómo se metaboliza, cómo se elimina el fármaco. Ok, entonces esas respuestas ahora ya tengo. Supongamos que ya he tenido información muy valiosa, información que me dice cómo fue o qué encontré de diferencias. Perfecto, encontré muchas similitudes, encontré elementos diferenciales. Ya tengo la farmacocinética y tengo también un posible mecanismo de acción, es decir, en dónde va a actuar. Esa información ya tengo. Si yo ya tengo eso de ahí, entonces ahora, Sebastián Carrión, ¿cuál será la siguiente pregunta? Ya tengo esa información. ¿Cuál será la siguiente pregunta, Sebastián? En este caso, ya teniendo esta información de cómo en sí actúa, podríamos decir, el fármaco dentro de un organismo normal, podríamos preguntarnos si es que es seguro. También ya con la información que tuvimos en la fase preclínica, también tuvimos datos de toxicidad y de efectos adversos también, que se podrían también investigar si es que pueden ocurrir en esta fase. Ok, pero ahora, o sea, tú preguntas adicional al que tenemos, podríamos averiguar si es que la toxicidad, los efectos adversos, sí, ya podemos nosotros aquí intuir, porque yo ya le di el medicamento y el paciente ya vomitó. O yo ya le di el medicamento y el resultado es que presentó eczemas. Es un paciente sano. Y en el paciente sano vomitó, tuvo eczemas o le dio un síndrome de Steve Johnson. ¿Me explico? Es decir, en esta fase yo ya me doy cuenta de esas cosas. Y eso yo voy a incorporar en el proceso. Puede ser que en esta fase veo que el paciente, de 10 pacientes que doy, 5 tienen síndrome de Steve Johnson. Si tú serías de la investigadora Melanie, ¿qué harías con ese fármaco? No les daría mucho menos a personas ¿Eh? enfermas. Creo que Se queda tocaría ahí, hacer otro. se suspende, se deja de investigar. Este medicamento no tiene buen perfil porque tiene mucho riesgo, ¿sí o no?
Entonces tú vas a dar paso solamente a los fármacos que pasan estas pruebas y tienen una buena posibilidad. Si el fármaco demuestra toxicidad y que tiene muchos efectos adversos, mejor no. Ahí nomás se queda. Entonces, no todos los fármacos que llegan a esta fase de investigación van a ir a la siguiente fase. Se quedan muchos ahí. Y eso es importante. Ok, entonces, ¿cuál sería tu siguiente pregunta, Nicole Marianela? Tal vez, pues, o sea, si ya pasó, pongamos la fase 1, como que ir a un grupo que tenga otro tipo de, no sé, restricciones, tal vez presionando, cosas así para poder comparar. Ok, entonces ahora sí ya me voy al grupo focalizado de la patología donde yo quiero trabajar. Y ahí yo quiero ver si es que funciona, si no funciona. Recién ahí yo voy a averiguar si es que si este proceso puede funcionar o no puede funcionar. Recuerda que estábamos en el modelo animal, entonces lo primero que hacemos es en la fase 1, en personas sanas, aquí ¿qué pregunto? La ratificación de todo lo que hicimos en el modelo animal, pero ahora yo puedo tener efectos secundarios, yo puedo tener reacciones de tipo tóxica, pero aquí lo que estoy confirmando es la absorción, la distribución, la metabolización, la eliminación del fármaco, y también yo puedo investigar aquí que actúe en los receptores que queremos actuar, ¿no es cierto? Es decir, como un mecanismo básico de acción, pero aquí estamos trabajando. ¿Cuántas personas necesitamos? Mira, necesitamos 20 a 100 personas. Voluntarios, sanos, que firmen el consentimiento informado, que cumplas los principios de bioética. Salomé, ¿te acuerdas cuáles eran los 4 principios de bioética para hacer un trabajo de investigación? Salomé Zurita, ¿te acuerdas? Sí, se me cortó un poco el internet, tal vez puede repetir. ¿Cuáles son los principios de bioética, Salomé? Primero, o sea, no hacer daño a la persona, Ajá. buscar su beneficio. Ya, beneficencia, no maleficencia. ¿Qué más? Tiene 2 de 4. Karen Benítez, ayúdenos. Beneficencia, no maleficencia, ¿qué más? Era también justicia. Justicia. Y si no estoy mal, creo que era autonomía. Autonomía. ¿Qué significa lo de autonomía y justicia? Autonomía, ¿qué significa? O sea, basarse en este caso, o sea, en nosotros, o sea, como que... ¿Qué quiere decir la autonomía? ¿Qué dice Kelsey, Camila, Mauro? La autonomía se basaba en lo que el paciente quiere. En este caso sería como que los sanos, si es que están de acuerdo en formar parte de este estudio o no. El consentimiento informado, eso es la autonomía, Karen. Es decir, que tú tengas derecho a decir sí o no. Y te puedes salir del estudio el rato que quieras. Entonces, tienen que ir a revisar muy bien estos temas de bioética que está vinculado a investigación, pero que juega un rol importante en el desarrollo de un fármaco. Es decir, vos tienes que cumplir las normas. Y la justicia, Mauro, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la base de la justicia dentro de la bioética en investigación? ¿Qué significa justicia? No tengo muy claro, la verdad, el concepto de justicia en cuanto a bioética. No sabría, o sea, no sé Ok, cómo... irán a estudiar porque entonces en la próxima semana que tenemos la evaluación yo les voy a preguntar, pero full, sobre los principios de bioética, porque usted tiene que entender y tiene que interesarse de qué significa eso. ¿Qué significa para ti, Fernando, el sentido de justicia en los procesos de bioética en investigación? Que no se va, en este caso, a administrar más de lo debido, sino, o sea, como que no se le podría decir como lo permitido, lo otorgado, para de cierta forma tener un punto base de justicia para todos. Eso sería no maleficencia. O sea, dar la dosis adecuada quiere decir beneficencia, no maleficencia. No dañar. Eso quiere decir. Y no es un sentido de justicia. Cami, ¿qué es el sentido de justicia? Si no estoy mal, se refería como algo de dar equitativamente
o no, de manera igual a todos los pacientes, por decir, el fármaco que se está utilizando. Que tengas la oportunidad. Es decir, yo decir, al Fernando sí le doy, a la Carlita Racines no le doy. ¿Cómo así a la Carlita no le doy? ¿Por qué a la Carlita no le voy a dar? Si la Carlita debería tener el mismo derecho de recibir el fármaco. ¿Sí me explico? Por eso se hacen protocolos randomizados. Carlita, ¿sabes lo que es randomizar? Un protocolo de un estudio randomizado. ¿Qué significa eso, Carlita? Sería que los medicamentos reciban los pacientes aleatoriamente, Eso. unos ciertos, no, pero sí. Aleatoriamente, sin que vos metas la mano ahí. Es decir, al Fernando sí le doy, a la Carlita no le doy. No, no, no. Tú no puedes decidir eso. Eso tiene que ser aleatoriamente. Ese es un sentido de justicia, que todos tengan el mismo derecho o la misma posibilidad de ser escogidos o no. ¿Sí me explico? Ese es un sentido de justicia, no es beneficencia. Beneficencia quiere decir que lo que vas a investigar tenga un beneficio. Maleficencia quiere decir, no maleficencia quiere decir que no les haga daño, porque si el fármaco pasó a esta fase es porque ya probé que no tiene efectos secundarios significativos. Porque si yo tengo efectos secundarios muy severos, ese fármaco no sigue a la siguiente fase. ¿Sí me explico? Esto es fundamental. ¿En dónde se hace? En esta fase 1 de investigación. Y en todos los trabajos de investigación en seres humanos tienes que cumplir las 4 normas de bioética. Entonces irán a revisar muy bien, porque eso no es cátedra de desarrollo farmacológico, sino de investigación. Y entender bien el significado de lo que es justicia, beneficencia, no maleficencia y autonomía. Autonomía que tú tengas el derecho, Cami, a decir no. Cuando yo estuve en el hospital, a mí me preguntaron, yo tenía el derecho de decir, vea, yo no voy a participar, lo siento mucho, mucho. No tenían por qué darme. ¿Sí me explico? Yo firmé porque yo sí quise que se investigue. Y yo tenía el derecho de suspender en cualquier momento también. Entonces, vaya y investigue bien cómo son la declaración de Helsinki, los 4 principios de bioética. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, estábamos diciendo cuál es la siguiente pregunta. Es decir, ya tengo los datos en la fase 1, ya sé cómo se absorbe, cómo se metaboliza, ya tengo información valiosa. Entonces, ahora, ¿cuál es la siguiente pregunta? Darcy Navarrete, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál es la siguiente fase? Podría ser buscar, bueno, la dosis o la efectividad terapéutica en estos pacientes. Ok, pero no en estos pacientes, porque ¿cómo quieres la efectividad terapéutica? ¿Cómo averiguas la efectividad antihipertensiva en una persona sana? No, es que también tendría que están enfermas. Eso, entonces, es la fase 2. En la fase 2, yo ya tengo aquí pacientes enfermos en la fase 2. Entonces, en la fase 2, en pacientes enfermos, ahora sí, Ariel, ¿qué preguntas aquí? Entonces, que ya empezamos con los enfermos sería, bueno, creo que eso tenía una duda. Aquí entraría ya, o sea, controles, digamos, entre el medicamento, una población con el medicamento y otro con el... Claro, claro, porque si no yo, ¿cómo sé si funciona o no funciona? O sea, pero ¿cuál es la pregunta base fundamental que quieres saber aquí, Ariel? Si funciona o no. Sí, ya, sí. Es decir, ese es el objetivo. Mira, en la fase 1 yo no me pregunto si funciona. Aquí me pregunto si se absorbe, si se distribuye, si se metaboliza igual, si se elimina igual, y yo voy a encontrar aquí efectos secundarios, reacciones. Aquí no estoy preguntando si es que el fármaco es efectivo. ¿Cómo voy a preguntar si el fármaco es efectivo en persona sana? Entonces, en la fase 2, en una persona con enfermedad, aquí preguntaré si es que funciona o no. Y claro, la persona enferma, ¿cómo escojo? Dependiendo del perfil del fármaco. O sea, voy a buscar en hipertensos o en pacientes con COVID o en pacientes diabéticos o en pacientes con artritis reumatoide o en pacientes con cáncer. O sea, aquí tengo que buscar el perfil del paciente, no en cualquier enfermo, quiero decir, ¿no es cierto? Yo tendré que buscar en el perfil de los pacientes enfermos o no. A ver, ¿en qué perfil voy a buscar qué fármaco? ¿Y qué me voy a preguntar?
Voy a confirmar de nuevo absorción, distribución, metabolización. Sí, porque un paciente cambia. O será la misma distribución, o el mismo metabolismo, o la misma eliminación de un fármaco. En un paciente con insuficiencia renal, ¿será la misma eliminación? No, pues. Entonces yo tengo que ver en el paciente con características de patología, ¿no es cierto? En este paciente, ¿qué dinámica cambió? ¿Cambió la eliminación? ¿Cambió la biodisponibilidad? ¿Qué cambió? Segundo, si es que es efectivo ahora sí. Voy a ver la efectividad clínica, el mecanismo de acción, qué tipo de receptores actuaron, cómo estaban los receptores en estos pacientes. Porque la patología es deficiencia de los receptores, inactividad del receptor. ¿Se me explico? Entonces mira todo lo que yo voy a preguntar. En esta fase 2, ¿cuántos pacientes voy a utilizar? 100 a 200 pacientes. En los hospitales, con protocolos autorizados. Y voy a hacer un checklist de todo lo que yo quiero ver, ¿no es cierto? Entonces, voy a buscar los efectos adversos y aquí voy a ver la efectividad o no. Entonces, aquí es justo lo que mencionaba hace un momento Ariel, decía, pues aquí yo tengo que trabajar, ¿fármaco funciona o fármaco que no funciona? ¿Cómo debe ser el estudio? Un estudio randomizado, doble ciego, con control. ¿Qué quiere decir doble ciego, Yomili? Ah, no sé, puede ser que no se ve, o sea, no se sabe ni el que analiza, ni el que se le está dando, algo así, Claro, eso no quiere decir doble recuerdo bien, ciego. pero Vos algo no así. sabes, ni el médico ni el paciente saben lo que recibe. Porque si tú sabes, eso genera un efecto placebo, ¿o no? Genera un efecto placebo. ¿Qué quiere decir? Que yo le digo, yo le voy a dar esta tabletita porque le va a hacer bien. Eso determina que active el sistema neurovegetativo. ¿Se acuerdan del efecto placebo cuando revisamos con ustedes en el primer parcial? El efecto placebo implica que el hecho de que tú sepas lo que recibes o que te indiquen esto de aquí le va a hacer bien, va a determinar que tenga un efecto neurovegetativo y tenga una respuesta biológica de cualquier naturaleza que afecte o que modifique la conducta del fármaco. Por eso tengo que hacer estudios controlados. ¿Qué quiere decir? El fármaco versus el placebo. ¿Qué pasaría, Darcy, si el fármaco y el placebo, los dos me dan respuesta del 50% de efectividad clínica? ¿Qué dirías con este nuevo medicamento? Mm, ¿Le apruebas o no le apruebas? Creo que todo va a depender de, bueno, el perfil de seguridad y, bueno, de la toxicidad, ¿cómo? Pero yo La, te digo, el efecto placebo tiene efecto terapéutico. Este fármaco versus placebo. Los dos tienen efectividad clínica del 50%. ¿Qué dirías tú? yo creo que sí, no sé, Sí que sí le apruebo. apruebas tú un fármaco que tenga la misma efectividad que un placebo. ¿Qué dices tú, Ingrid? Yo digo que no, porque, o sea, si dando un placebo se consigue lo mismo, que básicamente no es nada, entonces Claro, o no, sea, yo le doy no es un tic-tac, necesario. Darcy. Le doy un tic-tac y tiene la misma efectividad que este fármaco. Quiere decir que no, el fármaco no está cumpliendo un rol importante. Entonces, ojo que ustedes son las que van a tomar las decisiones mañana y la sociedad va a tener los medicamentos que ustedes deciden aprobar. Darcy, si mañana apruebas un fármaco que tiene la misma efectividad clínica que un placebo, la sociedad mañana va a tener un problema muy grave. ¿Sí me explico, Darcy, por qué pongo este ejemplo? ¿Sí? Darcy, ¿sí me explico? ¿Cuál es el problema? No escuché nada. Ahora escuchas. Ahí sí le escucho. Ya entendiste cuál era el problema de dar y de aprobar una sustancia que tenga la misma efectividad que un placebo. Si le das un tic-tac, da igual. Apruebas y pagas $5 de la tableta. ¿Qué dice Carlita Racines? ¿Qué dices tú? Yo diría que no, porque si no le hace afectar al paciente.
Bueno, si fuera solo como, o sea, como tic-tac que usted dijo. Exacto. Entonces, sí, aquí es donde yo tengo que demostrar que el fármaco es más efectivo que un placebo. Si yo ya demuestro esto, entonces yo tengo alternativa de que el fármaco siga evolucionando. O si no, aquí nada más se queda ya. Para eso hay que hacer un estudio randomizado, doble ciego, controlado. ¿Sí? El modelo de investigación es muy importante. Si no haces este modelo de investigación, vos no sabes cómo va a funcionar y el resultado. ¿No es cierto? Sí estoy claro en el tema. Ok. Supongamos que yo ya tengo este trabajo de investigación. Pero ojo que hemos visto en 200 pacientes. Hemos visto en 200 pacientes. Y hemos tenido respuestas positivas. El fármaco es mejor que el placebo. Tengo el estudio randomizado, controlado, doble ciego. La pregunta sería, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué dices, William? ¿Qué preguntarías ahora? ¿O ya nos quedamos con eso? ¿Cuál es el problema y qué haríamos ahora? ¿Qué dices, William? ¿Qué dice William Caguana? Sí, de lo que estoy pensando. Andrés, William, Nicole, Marianela, ¿qué dicen? ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué hacemos después? Puede ser como que ya probar con una población mayor, ¿Por qué en una población mayor, Nicole? porque ya pasamos los otros, o sea, los otros como que filtros se podría decir, entonces en ellos sí funciona, entonces vamos a ver un poco más de población. ¿Y por qué no nos quedamos solo con 100 pacientes ya listos? Y ya directo damos registro sanitario ya. Ya probé con 100 pacientes. ¿Qué dices, Nicole? Porque pueden haber, o sea, a ver, creo que fue lo que vimos de los efectos secundarios que son raros, frecuentes y así. Entonces tenemos que aumentar la población para poder ver en qué cantidad se dan estos efectos. Y no solo los efectos secundarios, sino también la efectividad clínica. ¿Qué dice Melanie? Tú estabas levantando la mano. Sí, decía, por ejemplo, tal vez en este punto ya podríamos quitar cualquier tipo de sesgo y, claro, como dice Nikki, hacerle a más población y ya con personas sanas, personas que estén enfermas. Con personas sanas también darías. ¿Le Ah, darías bueno, a no, un no antibiótico a personas una sanas. persona sana? No, perdón. Podría cambiar ahí grupos de edad y todo eso. Eso. Y, claro, esto serviría para ver cómo interactúa el fármaco con todo tipo de poblaciones, Con todo porque, tipo de población, porque ponte que yo hago el estudio y esto de aquí sería, lo que estudio aquí servirá en China, o servirá para los anglosajones, americanos, europeos, en Noruega, será igual, o en una cultura afro. 100 pacientes es muy poco, Nicole, para decir, ya, listo. No, no, no. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué pasaría esto en una población mucho más grande, con diferentes grupos sociales, con diferentes edades? Y aún así no pienso todavía en las embarazadas. Nunca pienso en las embarazadas. Ese es un grupo que yo le tengo centradito allá, que no hay que topar. Ni los adultos mayores, ni los niños. O sea, voy en poblaciones generales, ¿sí me explico? De diferentes edades y condiciones sociales y condiciones raciales en zonas. Por eso es que no se aprueba todavía. Entonces, ¿a eso qué se llama? Se llama una fase 3 de investigación. ¿Qué implica la fase 3 de investigación? Implica que yo voy a ir a poblaciones mucho más grandes con estudios clínicos, ¿no es cierto? Con los diferentes hospitales, unidades, y aquí en fase 3 voy a tener respuestas más grandes. Entonces aquí ya tengo miles de pacientes en investigación. Con los miles de pacientes en investigación, entonces yo aquí, ¿qué nomás puedo tener? Que si funciona o me doy cuenta que hubo un problema y ahí nomás se queda el trabajo de investigación. O continúa investigándose, ¿no es cierto? Entonces, Ingrid, ¿qué es lo que, imagínate que tú eres la dueña de la fórmula, la que está investigando, la que está poniendo el billete, ¿ya? Para investigar, porque esto no es gratuito. Todo esto cuesta.
Ingrid, ¿qué esperarías que tu molécula, que resulte aquí? ¿Cuál quisieras que sea el resultado, Ingrid? Que sea efectivo en la mayor cantidad de personas posibles, diversas, ya que así vendería más. Eso, vender, correcto. Entonces, en esta fase de estudio, cuando tú has aprobado la fase 3, te autorizan vender. Tienes un registro sanitario. Pero bajo esa óptica, Camila, supongamos que tú eres la directora del ARCSA y que tú vas a autorizar o no. Mira, que Ingrid, como dueña de la molécula, ¿qué quiere ella? Que se apruebe para vender. ¿Qué es lo que tú quisieras, Camila, si tú eres la directora del ARCSA, que es la institución pública que garantiza el fármaco para dar al paciente? ¿Cuál sería tu objetivo, Camila? La puerta es que sea efectivo, también sea seguro. Ok. ¿Te ves? Entonces, Ingrid quiere vender y la Cami dice sí, siempre y cuando sea efectivo y seguro. Entonces, esos elementos se consolidan en esta fase de investigación, en la fase 3 de investigación, en donde nosotros tenemos que autorizar. Entonces, si es que es efectivo y seguro y me demuestran los estudios fase 3, la CAMI autoriza y te da el registro sanitario. Con el registro sanitario, Ingrid, tú vas a vender. ¿De acuerdo? Entonces, miren, desde dónde venimos, qué tiempo viene trabajándose esta investigación hasta que llegue ahora y que tú tienes en todas las farmacias y en todos los dispensarios y la capacidad de prescripción. Entonces, Ingrid, ya te aprobaron, tienes registro sanitario. ¿Qué haces tú como dueña de la molécula? La comercializo. Ya, ¿y para eso qué haces? ¿Pones en la Publicidad. farmacia y ya o qué? ¿Qué dices? Publicidad. Publicidad. ¿Cómo es la publicidad, Kevin? O sea, normalmente para fármacos siempre se hacen comerciales en la televisión o actualmente ya en redes sociales. ¿Ya? Como que algo que traiga la atención de los... ¿De quiénes? O sea, de los futuros pacientes. De los futuros pacientes. Esa es una forma de promocionar y publicidad. Evelyn, ¿qué harías tú si vos eres la dueña de la fórmula? ¿Pones en la televisión, las redes sociales o qué harías tú, Evelyn? Creo que más sería como hacer que personas que tengan poder comiencen a decir que es recomendado y avalado. Ujú. ¿Quiénes son las personas que tienen poder? Las autoridades sanitarias, en este caso podría ser la FDA. Ya, tenaz. O sea, que la FDA te apruebe y eso tiene que invertir, Ingrid tiene que invertir ya de veras para que la FDA te apruebe. Ahorita tienes registro sanitario en el Ecuador. Para que te apruebe la FDA, ¿qué dice Ingrid? ¿Qué más harías? No estoy segura, pero en una película vi que cuando ya estaban estos fármacos así, era como que las farmacéuticas tenían personas que iban a los hospitales y ofrecían los fármacos y ellos mismos decían que tiene estos efectos, es así y así, para que los prueben y luego puedan tener referencias de cómo funcionan y así poder vender más. Exacto, entonces vos vas a promocionar a los médicos con los visitadores médicos en los hospitales, en las clínicas, en los consultorios, ¿no es cierto? Porque ustedes prescribirán un fármaco que sale en la televisión y que se promociona en la televisión. ¿Ustedes prescribirían esos fármacos así? ¿Qué dice Melanie? Tienes la mano levantada. Sí, tal vez también podría ser hacer convenios con los hospitales, las clínicas y las farmacéuticas. O sea, no farmacéuticas, las farmacias. Convenios. Ok, eso es. Ese es un tema bien importante. O sea, si ven la necesidad, Ingrid quiere vender. Y Melanie dice, voy a hacer un convenio. ¿Cómo harías el convenio, Melanie? Por ejemplo, era lo que alguna vez sí me acuerdo que hablábamos en tu clase y decía como que viene tal persona con tal fármaco y ahí está el comité de bioética y decide si ingresar o no el fármaco en el hospital porque podría ser donde más se usa. Entonces, podríamos hacer un convenio de, no sé, si yo vendiera el fármaco y dijera como por tantos fármacos que aquí utilicen o me vayan a comprar, bajar el precio o darles al por mayor, supongo. O sea, hay negociaciones ahí.
Ingrid tiene que ser muy creativa y hacer negociaciones. Hay convenios éticos y hay convenios no éticos. ¿No es cierto? Es decir, usted me prescribe y yo le doy tal cosa. Dice que parte del problema es este ahora, que usted tiene que ir a averiguar. Hay unos éticos y otros no. Así yo le doy el congreso le mando al congreso fulano y usted ingresa el medicamento en el hospital. ¿Qué te parece, Mauro, ese convenio? Perdón, Doc. ¿Qué te parece ese convenio? Que tú ingresas un medicamento y yo te mando a vos al congreso de Japón. Buenazo. Buenazo. ¿Ah? ¿Qué les parece ese convenio? Ariel, Estefano, William, opinen. Kelsey, Priscila. ¿Qué suena? ¿Qué es Priscila? O sea, eso es como, es, es que ahí lo que pasa es que yo como investigador voy a empezar a hacer todo lo posible en mis manos para ingresar ese medicamento. Claro. Entonces ya no va a ser, ya va a estar como que, va a estar súper, ya no va a ser parcial, o sea, ya no va a ser imparcial, sino va a estar, va a estar Condicionado. sesgado porque, ajá, hay un Sesgado. objetivo detrás. Condicionado. ¿Qué es Melanie? Sí, tal vez no me refería a estos convenios, porque es más que convenio. No sé si sea sabotaje, pero creo que usaría la palabra es como dar coimas, así. Ya Exactamente. como que yo le doy esto y usted apruebe mi medicamento sin ni siquiera saber lo que es. Me refería tal vez como en un margen en el que el medicamento sea bueno, seguro, ya se haya Ok, aprobado y todo. ok. Y ellos también aprueben, decir como que bueno, si ustedes venden, yo también les remunero si es que sirve el medicamento. Les pongo esto para que piensen, analicen y cómo funciona. ¿No es cierto? Porque esa es la realidad que ustedes van a vivir mañana en el campo farmacológico. Es decir, y en esta fase 3 se da este problema. Convenios puede decir, es un proceso normal de costos y valores. Es decir, ahí tienes la farmacia, las grandes cadenas, los distribuidores, ¿no es cierto? El paciente, ¿ya? Y tienes autoridades que controlen también. Porque, ¿por qué cuesta $1 o cuesta 5? ¿Quién define eso? Ingrid, ¿cuánto quisieras que cueste? Tu dueña de la molécula, ¿cuánto quieres que cueste? $1 o 5? O sea, depende de la moral de ¿Con la cuánto persona. con cuánto vas a ganar más? Eso es Con 5, obviamente. con 5. Tú como paciente, Nicole, ¿cuánto quieres que cueste? 1. Lógico, sí se dan cuenta. El paciente quiere que cueste 1. La dueña de la molécula quiere que cueste 5. ¿Quién dirime eso, Andrés? ¿Quién define eso? ¿O nadie debería definir la Ingrid? Define la Ingrid. Hasta tengo entendido, cuando recién sacado un medicamento, el que define el precio es el que lo fabrica, ¿Mm? o el que tiene ¿cómo se llama? La licencia para venderlo. Sí, pero sería tenaz que solamente la Ingrid defina el precio. Vaya y averigüen quién define el precio. O si es Ingrid la que define el precio, porque esa es la realidad. ¿No ves que tú vas a manejar fármacos y vas a prescribir fármacos? Y esa historia es bueno que sepas. Porque si no sabes, si Ingrid define el precio, solo ella, estamos fritos aquí en el país y en el mundo. Si Ingrid define el precio, estamos fregados. Porque siempre vamos a tener productos súper caros. Y tienes dos alternativas. Si quiere, me compra. O el Estado. Si es que es el Estado el que va a tener el medicamento para que te den en el hospital, tiene que comprarle a Ingrid. Si quiere, me compra. Si no quiere, no me compra. No pasa nada. Entonces ahí piensen muy bien quién define el precio y cómo se maneja el tema del precio. Piensen qué pasó con el precio de las vacunas. ¿Quién está pagando? ¿Saben cuánto cuesta? Nadie les ha dicho cuánto cuesta. Todavía ¿alguien sabe cuánto cuesta la vacuna? ¿Sabes, Melanie, cuánto cuesta la vacuna del COVID? Como individualmente no, pero yo me acuerdo que
Una vez cuando traíamos como vacunas del banco, ahí te dan la factura y era como, digamos, unas, ¿qué serían? Unas 30 dosis y decía de $18,000, porque me acuerdo que decíamos que ni trabajando un montón alcanzarían a pagar si pierden eso. Ok, entonces pónganse a pensar que eso va a tener repercusión sobre el paciente y lo que vos vas a prescribir. ¿Cuándo se ve? Aquí en esta fase 3. ¿Sí? Entonces vaya y averigüe. Porque si yo te digo solamente capaz que pasa desapercibido, vaya, investigue. ¿Ya? Eso va a ser muy importante. Averigüe quién controla el precio. Si es que es bueno que le controlen, si no es bueno que le controle. ¿Quién define ese tema? ¿Ya? Ok. Ya estamos en este punto del partido. Ya hemos visto cómo se desarrolló el fármaco. ¿Tenemos, María Emilia, más preguntas o ya no tenemos preguntas? ¿O ya se terminó aquí la historia? Yo creería que sí. O Que sea, sí tal que... vez, o sea, no sé si es que hay que verificar que el fármaco ya aceptado esté funcionando. ¿Y para eso qué harías? Pero se supone ya hicieron los estudios clínicos, ya dijeron que funciona, María Emilia. ¿Pones en duda eso o qué? Tal vez ver los efectos a largo plazo. Ok, esto no se ha podido ver aquí en los estudios fase 3, porque no he tenido plazos largos. Entonces, ¿qué planteas tú para saber eso? ¿Qué planteas hacer? Porque el producto, verás, ya sacó el registro sanitario, ya tiene precio, la María Emilia, la Ingrid ya está vendiendo, Nicole era la que le autorizó. ¿Quién le autorizó? Sí, no. ¿Quién era? No me acuerdo quién estaba en el ARCSA, quién era que ya autorizó, le dio el registro sanitario. Yo. Ah, la Cami le autorizó. ¿Sí ves? La Cami ya le autorizó, Ingrid está vendiendo y ya. Mi pregunta era, ¿y ya estuvo ahí? ¿Ahí termina la historia o hay algo más? María Emilia dice, ¿qué pasaría a largo plazo? Cami, tú como la que da la norma en el país, ¿qué pedirías? ¿O ya no pedirías nada? Tal vez, no sé, tal vez pediría que se compare el nuevo fármaco con alguno que ya había para ver si, o sea, como para, ahí creo que incluso entraría lo de los precios, porque podría equiparar si es mejor y Eso. tiene mejor efecto, es como que... Eso, la Ingrid quiere cobrarnos $5, pero yo tengo un medicamento que hace lo mismo y cuesta 50 centavos. Entonces ahí sí hacemos un estudio comparativo. Entonces la Cami le pone en el mercado a comparar con todo el mundo. Y por eso se hacen los estudios comparativos ya entre principios, ya no con placebo, sino con el gold standard. El gold standard quiere decir el fármaco que hasta ahora ha demostrado el mejor efecto. Entonces, Ingrid tiene que, para cobrar $5, tiene que ser mucho mejor que el gold standard. Si es que no prueba eso, el precio no le damos. Así quiera tener $5, no le damos. ¿Sí se da cuenta? Todo parte de las preguntas que dice María Emilia, yo quisiera ver a largo plazo qué pasa. La Cami pregunta y dice, bueno, yo quiero saber en relación con los otros medicamentos, este es mejor o este es peor, es igual. Si es que es igual, ¿cómo así la Ingrid me quiere cobrar $5? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para que ella quiera cobrar $5 en vez de 1? ¿Sí me explico? Entonces, esto viene y el mundo de la competencia en la fase 4 de investigación. En la fase 3 también ya está con estudios comparativos y por eso le aprobaron, porque generó un beneficio. Pero ahora yo quiero saber qué es mejor. Entonces viene una fase 4. ¿Cómo le llamaríamos a la fase 4, Fernando, Nicolás? ¿Cómo le llamaríamos a la fase 4? O sea, en este caso podría ser, a ver, se va a visualizar lo que son los efectos secundarios a largo plazo, ¿no es cierto? Podría ser visualización posterior del fármaco o Ese algo así. posterior se llama, así se llama una evolución o la fase postventa o de farmacovigilancia. Ese post es importante, que dice el Fernando. Entonces, la evolución o la fase que se llama postmercadeo
o postventa. A esto se llama farmacovigilancia. Entonces, en esta fase de farmacovigilancia, ¿qué preguntas podemos tener? Yomilí, Micaela, Sebastián, Kelsey, Carlita, ¿qué preguntas podemos tener en esta nueva fase? ¿Qué nomás podemos tener de nuevo? ¿Qué dice Kelsey? Puede ser eso de, no sé, tal vez sí es accesible a las demás personas, porque, por ejemplo, se estableció un precio y si es mejor que, bueno, digamos en un cierto porcentaje no tan alto, y si otro fármaco es menor, o sea, tiene menor precio y sí cumple en este caso con lo que se espera, veríamos que el acceso a este medicamento no es tan alto como los demás porque cuesta más que el otro. Entonces, puede ser eso, ¿no? Puede ser esa una alternativa. Yomilín, ¿qué más preguntarías? ¿O qué más te darías una información de lo que es estudios de farmacovigilancia? ¿Qué daría? ¿O cómo se hacen estos estudios de farmacovigilancia? Puede ser el hecho del costo, o sea, el riesgo que vemos en los avances del costo y beneficio. O sea, eso que debe ser adecuado también. ¿Qué más podemos ver? Podría ser, no sé si aquí también entraría algo relacionado a la dosis. Por ejemplo, ¿qué pasaría con la dosis, Yomilín? No sé, puede ser que muchas veces sea necesario menor cantidad. Puede ser. Hay un montón de información nueva cuando hace estudios de farmacovigilancia. Pero primero quiero saber cómo se hace un estudio de farmacovigilancia. ¿Quién es el que debería vigilar la efectividad, la seguridad o qué vas a vigilar? ¿Quién debería vigilar? ¿La Ingrid? ¿La Camila? A la Ingrid, ¿qué le conviene? ¿Qué vigilarías tú, Ingrid, dueña de la molécula? O sea, me convendría que no tenga ningún efecto secundario a largo plazo para Es que sigan en que nadie diga nada, que nadie reporte nada, que no existan problemas. Camila, ¿tú qué quisieras saber en cambio? Que si es que existe Si ven que algún ahí riesgo está, es adicional. exactamente lo contrario. O sea, Ingrid tiene su necesidad, la Cami tiene otra. Entonces, Cami, ¿qué es lo que tú pedirías? Tal vez pediría, no sé, la fórmula en sí para analizar los componentes y como supongo que ya debe existir alguna, no sé, algo que ya me diga, componente puede ser esto, puede tener este efecto. Entonces, no sé, yo ¿Tú qué pensé quieres conseguir a través de esos componentes? ¿Qué quieres conseguir? ver si es que no existe alguna reacción. Ya. ¿Y quién te puede ayudar para eso? Ingrid. Ingrid, no, ella no te va a dar. Ingrid. Olvídate. ¿Vos piensas que tú le vas a decir a Ingrid, deme un problema de su fórmula en donde hay los problemas? ¿Vos crees que la Ingrid te va a dar? Ella no te va a dar. ¿Qué dice Melanie? Ya, por ejemplo, ahí sería como que al hospital o a los médicos que están prescribiendo el fármaco decirles que reporten si algo les pasa a Eso, sus pacientes. correcto. Eso es la farmacovigilancia, porque Ingrid no te va a dar la información. Ella tiene conflicto de interés. Ella tiene conflicto de interés. ¿Por qué digo, Karen, que ella tiene conflicto de interés? ¿Por qué Ingrid tiene conflicto de interés? Porque, o sea, aquí entra bastante lo que ella misma decía de que, por ejemplo, digamos, con lo del precio, que ella puede poner el precio a $5 y para nosotros sería perjudicial. Entonces, el conflicto de interés es que ella no quiere salir perdiendo con esto. No quiere perder. Entonces, ella no tiene que dar esa información. La que tiene que generar la información somos nosotros los médicos. A la CAMI le tenemos que reportar nosotros los médicos y le decimos en cada paciente que tenemos o cuando yo tengo una observación. Ponte que yo estoy dando el fármaco que manda Ingrid y yo veo que no funciona, no funciona, no funciona.
Mando una carta a la CAMI y le digo, estimada doctora Yaquirema, reporto que el medicamento nuevo que ingresó en el mercado de Ingris Cuadros no funciona o me está dando síndrome de Steve Johnson. Entonces, son los reportes de los médicos en todo el mundo los que definen la farmacovigilancia. Entonces, en la farmacovigilancia, Ingris, ¿eso tienes interés tú también? Ahorita parece que no, ¿no? Mejor que no digan nada, pero verás, en la farmacovigilancia yo puedo tener factores positivos. Por ejemplo, alguien descubre que él sí y manda una carta a la CAMI y a ti y te dice, ¿sabe que he demostrado que el fármaco que usted descubrió me sirve mucho en el paciente diabético? ¿Por qué? Por esto, por el otro, por el otro. ¿Qué te está dando? Nuevas indicaciones. ¿Sabe que el fármaco que nosotros hemos dado, hemos demostrado que con dosis bajas ayuda para disminuir el proceso de coagulación? Nueva indicación, nueva posibilidad de comercialización para la Ingris y nueva posibilidad terapéutica. Todo lo nuevo se genera en la fase 4. Nuevas indicaciones, nuevas dosis, nuevos perfiles. Ahora sí, ver la posibilidad de trabajar en niños. Peor, ver la posibilidad de trabajar en el embarazo. ¿Sí ves? Al último de esta cadena está la pregunta, ¿qué pasa en niños? ¿Qué pasa en el embarazo? Entonces, con esta historia, contestemos lo que nos preguntaron hace un momento. ¿Qué pasó con la ranitidina? ¿Por qué a estas alturas del partido ahorita se elimina y dicen que no utilicen? ¿Y qué pasó durante 50 años que hemos utilizado la ranitidina? ¿Qué dices, Maite? ¿Qué pasó? Se debieron haber encontrado algunos efectos a largo plazo que pudieron ser perjudiciales para el paciente, ¿Y por qué no sabían eso en las fases 3 de investigación o en la fase 2, Maite? porque aún no existían los reportes de otros especialistas alrededor del mundo. Y eran muy pocos pacientes. Ahora sí, ¿quién me hizo la pregunta de la ranitidina? No me acuerdo si era Melanie. ¿Quién era? Tú, Sí. Melanie. Entonces, ahora te explicas qué pasó ahorita con la ranitidina y por qué pasa ahora. Entonces, Doc, o sea, sería más por la poca cantidad de reportes, por lo que pocos pacientes usaban. Ahora se utilizan más pacientes y por eso ya tenemos reportes de una fase 4, pero mira que son un montón de años después. Cuando estudias 100 pacientes, de pronto no ves este efecto. Y segundo, no ves el efecto en una fase aguda. Ves el efecto, ¿cuándo ves un efecto oncológico que puede provocar cáncer? Cuando la tecnología ha mejorado o cuando has trabajado con muchos pacientes. Y yo ya tengo pacientes con cáncer que tienen como antecedente haber tomado ranitidina durante muchos años. ¿Sí ves? ¿Qué dices, Ingrid? Tengo que decir que ningún medicamento, así sea que ya haya pasado por hasta la fase 3 y haya sido aprobado, se puede decir que es por completo seguro sin antes eso, ver que haya pasado un plazo largo de tiempo y que se apruebe en la fase 4 también. Correcto. Es decir, ningún fármaco es seguro en el tiempo, porque pueden ir modificándose circunstancias ambientales, circunstancias sociales, modificaciones de los pacientes, como modificaciones de la fórmula, o descubrir 15 años después. Entonces, ¿ustedes creen que la vacuna del COVID ya está fija y segura y ya está listo? ¿O tendremos que esperar unos 15 años a ver qué pasa después? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Andrés? ¿Qué dice Andrés Salcedo? ¿Cuál es la pregunta, Doc? Estamos fregados ahí. ¿Qué dices, Nicole? O sea, yo creo que también tendríamos que esperar un poco más porque no ha pasado tampoco tanto tiempo. Y según yo, no creo que están todos en la fase 4. Vamos a regresar a eso. Melanie tenía una pregunta o una observación antes de pasar a esto. Sí, Doc, era una pregunta. Y, por ejemplo, lo de la interacción farmacológica con otros fármacos, obviamente, ¿se vería en la fase 3 o en la fase 4? En la 4.
sobre todo en la 4, porque en la fase 3 de trabajos de investigación no puedes comparar con todos los medicamentos. Imagínate, Ingrid es la dueña de la fórmula. ¿Vos financiarías un trabajo de investigación para que pruebes las interacciones con todos los medicamentos que existen? ¿Vos pagarías eso? No sería larguísimo, nunca acabaríamos ni de pagar ¿Y, ni de y, hacer. y quién financia eso? Entonces, en la fase 4, entonces, la CAMI recibe los reportes de los doctores, que él si encuentra una interacción entre dos fármacos, denuncia a Camila y manda la información a Ingrid, y Ingrid va a investigar. Pero así. Y si tiene muchas interacciones, ya ok, en la nueva información, la farmacología se va escribiendo todos los días, como lo que acabamos de escribir en la farmacología, que la ranitidina se elimina del mercado porque tiene efectos oncogénicos. ¿Sí ves? ¿Por qué no se escribió eso hace un año? Porque la información tenemos ahora. Ese es un detalle de la farmacología, que evoluciona permanentemente. Vos no puedes dar la clase, esta misma clase, 50 años después, ¿no? Pues yo ya mañana, ¿no es cierto? El siguiente semestre tenemos que encontrar en las clases de farmacopatología, recuerden que la ranitidina ahora es tal cosa. Eso implica que la farmacología va evolucionando permanentemente. Ok, regresemos a lo de la vacuna para poder terminar este capítulo, terminar constructivamente. Con toda la información que ustedes tienen ahora de cómo se desarrolla un fármaco, ¿ya? Mi pregunta es, ¿qué cosas positivas o análisis positivo puede hacer usted? ¿O qué críticas puede hacer usted en base al desarrollo de la vacuna de COVID? Entonces, empecemos por lo positivo. ¿Cómo has visto, Dani Benavides, el desarrollo de la vacuna del COVID? Conociendo todo esto, un poco antes les quiero dar una información previa, ¿ya? Ahí tenemos la fase 3 de investigación y ahora tenemos la fase 4 de investigación que se llama postmercadeo o de farmacovigilancia. Es la fase 4 de investigación, en donde tienes nuevas indicaciones, nuevas advertencias, nuevos efectos secundarios, nuevas dosificaciones, tienes todo nuevo. ¿Quién hace eso? Los médicos con sus reportes de farmacovigilancia que le mandan a la CAMI, ¿ya? La Ingrid está atenta de esto aquí. ¿Por qué? Porque la Ingrid puede desarrollar nuevas tecnologías, nuevas indicaciones del fármaco. Descubrieron unos doctores de aquí, descubrieron que el fármaco mío también ha servido para presión arterial. Empieza a investigar nuevamente Ingrid y con esa investigación genera nuevas ventas. ¿Sí me explico? Igual que la CAMI tiene nuevas oportunidades terapéuticas. Eso es la farmacovigilancia. Evaluar nuevas interacciones, medicamentos, efectos adversos, costo-beneficio, interacciones con los fármacos y todo, calidad de vida, costos, todo eso se estudia en la fase 4 de farmacovigilancia. Entonces, esta farmacovigilancia me sirve para monitorizar, para ver los fármacos combinados, para ver las nuevas indicaciones o nuevos efectos secundarios. Esto es la farmacovigilancia que es fundamental para nosotros. ¿Cómo funciona normalmente? Estos estudios de identificar, de cuantificar, de calificar, de todo este proceso del desarrollo de un fármaco, tiene muchísimo tiempo. Mira, los productos biológicos, los compuestos al principio se analizan con potenciales. De ahí se hacen los estudios de fase preclínica. Después se hace el estudio de fase 1, después de fase 2, de fase 3, hasta que llegues a tener la venta del medicamento y después el farmacovigilancia. En resumen, uno de cada 5,000 pruebas. Ingrid, vos tienes que invertir en 5,000 estudios para que uno puedas vender. Calcula eso. ¿Qué tiempo te demoras? Más o menos 12 años de investigación. Alguien tiene que financiar eso. Cami, vos como Ministerio de Salud Pública financias el desarrollo de fármacos. ¿Tienes plata para esto? No. No tienes plata ni para comprar, pero para financiar la investigación, ¿sí o no? ¿Sabes cuánto cuesta esto? O sea, parte del costo que nosotros pagamos está basado en esto. Mira, en los estudios preclínicos te duran más o menos 3 a 5 años y estudias unas 5,000 fórmulas. De ahí vas a la fase
Uno que puede durar 1 o 2 años. Y de esto va pasando, o sea, ¿cuántos fármacos pasan de cada 5.000 moléculas? 5 fármacos llegan a fase 1. De cada 5.000, o sea, uno de cada 1.000. A fase 2 y fase 3 te demoras 4 o 5 años. ¿Cuántos fármacos de cada 5.000? Uno, que llega a fase 3 comercializado y a estudios de postventa y todo. Uno de cada 5.000. Y se demoran 12 a 15 años. Eso es lo que cuesta y eso es lo que tarda un medicamento en llegar a tus manos, en términos generales de eso de ahí. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué pasa con la vacuna del COVID? Ahora lo que me gustaría que con esa información, la pregunta es, ¿qué pasa con la vacuna del COVID? ¿Qué dice Andrés? O sea, primero lo más evidente que en realidad se demoraron un poquito. Todo el proceso desde que salió el COVID hasta que salió la vacuna fue poco más de un año y viendo esto ahorita, pues en realidad acortaron muchísimo el proceso con el que normalmente se saca esas vacunas. ¿Por qué crees que hicieron eso? Bueno, en primer lugar por la emergencia, ¿no? Pero, o sea, ellos se justifican en parte diciendo que ya se tenía estudios previos acerca de otros coronavirus. Entonces, no fue que de un momento a otro se hizo todo ese conocimiento, sino ya se tenía bases, pero de todas formas se intenta cortar por la necesidad. ¿Qué dices, Kevin? Más que todo por la necesidad, doctor. También fue como una competencia entre todas las farmacéuticas para ver quién sacaba la vacuna primero, porque obviamente el que sacaba primero que iba a tener más ventas y ganancias. Por eso es que tampoco es como que es libre como decir, la receta, creo que es de las vacunas, sino que es como que prohibidas repartirlas, sino que es de cada farmacéutica. Entonces también fue mucho lo comercial y el dinero que generaba. O sea, hay repercusiones. Lo que dice el Andrés es justo. Es decir, tenemos ¿se acuerdan en Guayaquil, marzo en el año 2019? En donde se morían y encontrábamos los cadáveres en las calles. O sea, vos no vas a esperar 15 años para ver cómo se resuelve eso. O sea, había una emergencia. Hay un tema importante que dice el Andrés, dice, sí había una emergencia, pero habían datos de informaciones previas de que el virus ya existía, que había un poco de información, el virus estaba registrado. ¿Sí me explico? O sea, al virus ya se le conocía, estaba con registro el virus. Que no estuvo difundido en el mundo y generaba la pandemia es diferente, pero fue una competencia brutal para buscar la forma de resolver el problema. Pero ya vemos que cuando uno quiere resolver el problema te demoras 15 años. Ahora no hubo ese chance, sino un año. Y todos en la industria, pero en competencia para ver quién saca primero, porque como dice Kevin, iba a haber retos económicos que todavía existen porque vos no sabes ni cuánto cuesta ni quién está pagando. Recibimos gratuito, pero no sabemos quién está pagando ni cuál es el costo que vamos a tener que pagar en el futuro de eso. ¿Qué es Melanie? Sí, y aquí también en lo de la pandemia sí fue evaluar el riesgo-beneficio, porque claro, que es lo que he escuchado muchas personas como que, es que no sabemos los efectos que va a tener a largo plazo la vacuna, o que dicen que puede generar, lo que decían de los trombos y todo eso, pero tal vez como personal de salud sí es lo que ellos vieron, que bueno, puede que tenga efectos a largo plazo, que ni se sabe cuáles tienen ni si va a tener o no, pero si no se hacía algo en ese momento, la gente iba a seguir muriendo. Correcto. Esa es la razón de por qué se acortó los tiempos. Es decir, una cosa es la norma, una cosa es la vía. Si viste 15 años, nosotros podíamos tomar esa resolución y de generar ningún comité de bioética, aprobar trabajos de investigación, ni acelerar los procesos de bioquímica. ¿Sabes cuánto tiempo hicimos los trabajos de investigación de bioquímica, de la física, de los estudios preclínicos? De lo que eran 5 años a 2 meses. O sea, en 2 meses se analizaron todos los procesos químicos, físicos, bioquímicos, preclínicos. Modelos animales, 3 meses. ¿Ya? O sea, 6 meses. Y mientras esto pasaba, Ingrid, ¿qué decía la sociedad? ¿Qué pasaba con la sociedad? ¿Qué buscaba? ¿Qué pedía la sociedad, Ingrid?
O sea, una solución. Claro. Cami, tú como la sociedad pedía la solución. Cami, vos como representante del ARCSA, ¿qué tenías? ¿Qué tenías que decir? ¿O qué decías? Que se estaban haciendo todavía los Eso, estudios. se están haciendo los estudios, pero doctora, se están muriendo en Guayaquil. ¿Y vos qué tenías que decir? Se están haciendo los estudios, se están haciendo los estudios. Normalmente se van a demorar 15 años. Si tú como sociedad, ¿qué decías? Se va a demorar 15 años en hacer una vacuna. En este caso no, porque como ya se mencionó, la emergencia sanitaria, más aquí en el país, era bien grave, como eso de las muertes en Guayaquil y muchas personas que nunca supieron que tuvieron COVID y se murieron, entonces esas personas tampoco fueron cuantificadas en esto. Correcto, entonces no podemos comparar una patología crónica con conceptos nuevos con una pandemia en donde se morían todos los días en miles. ¿Ya? ¿Qué nos tocó hacer? No era técnico, pero era necesario. 2 meses de estudios de fase preclínica, de bioquímica, de investigación de posibilidades. 3 meses de investigaciones preclínicas, después en pacientes sanos, hasta que llegamos al año más o menos a tener la vacuna, tener efectividad clínica, autorizar y empezar a vacunar. Yomili, en tu criterio, ¿la vacuna fue efectiva o no? Pues creería que en parte sí, pero como habíamos mencionado, y yo mismo lo dije antes, sobre la dosis, por ejemplo, en este caso antes se creía que con 2 ya, o sea, cuando recién salió, se creía que ya era eficaz o segura, pero ahora ha ido aumentando conforme ha pasado el tiempo, 3 hasta 4 últimamente se ha dicho que se necesitan para que... Eso iremos viendo en el tiempo. Pero en la primera fase aguda, Cami, tú como representante del ARCSA, ¿justificas todo lo hecho? ¿Lo harías de nuevo? ¿Tú harías de nuevo lo mismo? ¿Vacunar rápido a los pacientes? ¿Por qué? ¿Qué Porque, harías? o sea, chuta, es que trataría de que se tome un tiempo un poquito más largo para ver si realmente es como efectivo en pocas dosis, porque ajá, es como que ya 4 dosis te quedas pensando así de si funciona o Sebastián, no vos eres funciona. auditor del ARCSA. ¿Vos cuestionas las decisiones del ARCSA? Dices, Cami, ¿usted tenía que vacunar antes o recién empecemos a vacunar ahora? ¿Qué dice Sebastián? Es que en este caso yo creo que era antes, porque el número la cantidad de mortalidad, ese índice de mortalidad era demasiado elevado. Creo que justificaba en este caso utilizar la vacuna pronto antes que seguir esto a ver qué pasaba. Sí, mira, Cami, el Sebastián tiene el criterio contrario. Tú dices, yo lo hubiese vacunado después. El Sebastián dice, si teníamos chance de haber vacunado a los 4 meses, yo hubiese vacunado, dice el Sebastián. ¿Qué dices, Cami? Es que en cambio, si le vacunaba muy antes, igual iba a reducir el tiempo de esa fase donde iba a encontrar, o sea, donde podía incluso encontrar algún problema en el proceso de la vacuna. Probablemente. Por eso estuvo el tiempo más o menos adecuado, pero con tolerancia tenaz. Es decir, mientras tanto se murieron miles de personas. Miles de miles de miles de personas. Entonces, este análisis, toda la información que nosotros tenemos ahora, es para que usted haga un análisis crítico, haga un razonamiento. ¿Cuál va a ser su tarea? Hacer su mapa mental, sí, pero yo le voy a poner una tarea, que hagas y desarrolles un ensayo de media página de tu historia, de tu análisis crítico sobre la vacuna del COVID. ¿Ya? Un ensayo crítico, es decir, ¿qué hubieses hecho tú? ¿Qué ves de bueno? ¿Qué ves de malo? ¿Cómo ves? ¿Es segura? ¿Qué va a pasar en los próximos 15 años? ¿De acuerdo? Listo. Ha sido un placer nuevamente estar con ustedes. Esperemos que este proceso haya ayudado un poco más que solamente ver los videos de las clases anteriores. Incluso así le voy a poner videos de las clases anteriores. Han salido nuevos temas porque son nuevas realidades, ¿no es cierto? Entonces no vas a tener un video de clases anteriores que sea igual a esta clase porque la historia es diferente. Pero me alegro mucho de poder
estar con ustedes. Espero que terminen este feriado descansando un poco. Nos veremos mañana para la prueba. Un abrazo, que tengan un buen día. Disfruten. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.